sos el rector, hay proyecto de ley de presupuesto arriba de la mesa, ya a la vista, con detalles que se conocen, y es tiempo de ponerle manos a la obra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que efectivamente habíamos dicho en toda la campaña que la preocupación y la prioridad uno en este periodo de rectorado iba a ser el presupuesto, y bueno, ahora tenemos ya sobre la mesa el articulado que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento y que es realmente bien distinto de lo que la universidad había solicitado y distinto también de las expectativas que podíamos tener al respecto. Ahí hago un primer paréntesis. En el comunicado que emitió la FEU, ya que mencioné eso en el comienzo de la entrevista, anoche, cuando hizo pública su decisión de declararse en conflicto, se dice que el incremento asignado a la Universidad de la República fue de un escaso 1,8% en relación al que había sido el pedido presupuestal de la UDELAR, formulado durante la etapa anterior del rectorado, pero respaldado, porque esto lo conversamos contigo cuando eras candidato, incluso por quienes se candidateaban antes del proceso de elecciones. Es decir, de todo lo que pidió en aquel momento la Universidad de la República, recibió un 1,8%. Recién fuera de aire me hacías una precisión acerca de ese porcentaje. Se puede interpretar como 1,8% de ese pedido si se toman en cuenta algunas cosas, pero puede ser algo mayor si se toman en cuenta otras. ¿Cómo es eso? Sí, digo, la diferencia tampoco es significativa, pero lo cierto es que el mensaje del Poder Ejecutivo incluye 350 millones de pesos en rubros que la universidad pidió, y 140 millones de pesos más en ajustes salariales que también la universidad había pedido, pero que surge de una negociación tripartita. Ahora, los 140 millones están sujetos a ratificación por parte de los gremios, por parte del Consejo Directivo Central. Entonces, bueno, podemos hacer la cuenta con los fondos que realmente están fijos, los 350, o sumando esos 140 más. De todas formas, estamos hablando, aún en el mejor de los casos, un 3% de lo que pidió. Es decir, que de todas formas es un porcentaje realmente muy pequeño de las necesidades que la universidad ha planteado. O sea que si en la cuenta se sumaran los recursos que están sujetos a que la intergremial universitaria acepte la propuesta salarial del Poder Ejecutivo, no superaría el 3% lo obtenido por la UDELAR de lo que en su momento le pidió al Poder Ejecutivo. Exacto. Sí, son cifras, para ponerlo en números, la universidad pidió unos 330 millones de dólares y ahora estamos hablando de 12,25, de 12 millones de dólares en relación a los 330. Sumando salarios. Sumando los salarios, en la hipótesis más favorable. ¿Y la sensación entonces cuál es? Y bueno, realmente hay mucha preocupación en la universidad. Por supuesto, estamos todavía haciendo el análisis fino de todo el mensaje. Esto se discutirá en el próximo Consejo Directivo Central, como corresponde, pero lo que estamos viendo es que realmente de las necesidades que tiene la enseñanza universitaria va a ser muy pequeño, casi ínfimo lo que se va a poder cubrir. Algunos rubros han sido tenidos en cuenta, pero con montos que son muy pequeños en relación a la necesidad, y hay rubros que directamente tienen un incremento cero, ¿no? Es decir, que nos pone en una situación muy compleja. El desglose de los 350 millones de pesos, que por ahora es lo concreto, lo que se tiene, lo salarial, como vos decías, está sujeto a la evaluación de la intergremial universitaria, establece 3 partidas anuales, la mayor para becas de grado orientadas a estudiantes que tienen determinadas necesidades y por ende requieren ese apoyo. En ese caso son 150 millones de pesos los que se otorgan anualmente, esto es menos de 3 millones de dólares. En realidad es algo más de 3 millones de dólares, eso es lo que quise decir. Y me interesa empezar por ese punto en particular. Con esta partida de 150 millones de pesos, algo más de 3 millones de dólares para becas. Bien. ¿Qué se puede hacer en esa área y qué no? Bien, es interesante, esa es la mayor partida. Si queremos ver algo positivo, que el gobierno haya entendido que las becas son una prioridad, está muy bien, pero la partida es de una quinta parte de lo que solicitó la universidad. La universidad había pedido unos 747 millones de pesos y bueno, recibirá 150. Eso implica que se va a poder avanzar muy parcialmente en los temas que estaban planteados, ¿verdad? En particular la demanda de becas que recibimos, que queda una cantidad muy grande de estudiantes sin beca.
luego de la evaluación, luego del filtro incluso, para ver las personas que están en la condición más crítica. Bueno, se va a poder avanzar de manera parcial y otros aspectos vinculados también a las condiciones de estudio que estaban allí incluidos, que tienen que ver con la atención a la inserción, a los temas de salud mental, a los temas de apoyo a las condiciones de estudio, el apoyo a la transición entre secundaria y universidad, van a quedar seguramente muy, muy postergados. En el comunicado que mencioné al comienzo de la FEU, el emitido anoche, dice: actualmente cerca del 50% de las becas estudiantiles que fueron evaluadas y aprobadas por la universidad han sido rechazadas por falta de fondos. Exacto. Esto equivale a 3.409 casos de estudiantes, sin contar a quienes no han podido finalizar el trámite. A nivel de la UDELAR, desde tu rol, ¿ratificás estos números? Sí, son esos números y tal como dicen los estudiantes, efectivamente hay muchos estudiantes que a veces están en condiciones tan críticas que ni siquiera logran completar todos los formularios correspondientes y también ahí tenemos necesidad de más funcionarios para poder darles un apoyo más personalizado. Pero en definitiva hay miles de estudiantes, como ahí está mencionado, que hoy quedan sin la beca que necesitan. Bueno, de esos, un quinto quizás la tenga, pero efectivamente tenemos todavía un gap, digamos, muy grande respecto a la necesidad total. O sea que de esos 3.409 casos, sin contar las solicitudes que están todavía en trámite, decías que con los recursos disponibles, la quinta parte, digamos, se podría satisfacer. Claro. Hablamos de unos 700 casos. Exacto. Exactamente. Si uno hace la resta, da que 2.700 personas seguirían esperando, sin contar los trámites, insisto. Exactamente. Eso por un lado, ¿no? Volviendo a la partida de 350 millones de pesos anual asignada, hablamos recién de la cuestión de las becas, que es la que lleva la parte mayor de esa partida. Después hay una partida para horas docentes destinadas a fortalecer la oferta académica. Es una partida algo inferior, de unos 100 millones de pesos, esto es unos 2,5 millones de dólares anuales. Otra vez, ¿qué se puede y qué no hacer con eso? Bueno, para empezar hay una preocupación que ayer en la Comisión de Presupuesto conversamos en detalle. La universidad se construye con trabajadores y trabajadoras, tanto docentes como técnicos administrativos y de servicios. Venimos, por supuesto, comentando, la universidad lo ha planteado, que el crecimiento de la matrícula ha sido mucho mayor y la cantidad de horas, tanto docentes como TAS, como técnicas administrativas y de servicios, está estancada. Esto va a permitir aumentar un poquito las horas docentes y no dice nada de las horas de los trabajadores técnicos. Entonces, allí también el monto es muy pequeño y además está quedando por fuera un rubro entero, ¿no? Y cuando crece la matrícula necesitamos más gente en bedelía, necesitamos más gente acomodando y limpiando los salones, necesitamos más gente haciendo vigilancia porque también hay más edificios. O sea, personal no docente. Personal no docente que está directamente omitido. Entonces ahí ya hay una gran preocupación, además de la preocupación general de que los montos de nuevo son pequeños en relación a la necesidad. Nos queda la tercera pata del desglose de la partida anual de 350 millones de pesos otorgada a la UDELAR, o que el proyecto de ley de presupuesto propone o se plantea otorgar, y es una partida para obras en el Hospital de Clínicas en el marco de su proceso de refuncionalización. Exacto. Que tiene determinados objetivos al año 2030. Es una partida igual a la anterior, de 100 millones de pesos anuales, esto es 2,5 millones de dólares. ¿Cómo impacta en los planes asociados al hospital? Bueno, la universidad había presentado un plan bien concreto de completar el nuevo hospital de clínicas, ¿verdad? La refuncionalización, la puesta a nuevo que está en proceso para el año 2030. Para llegar con el nuevo hospital en 2030, en 4 años, se necesitaba 15 millones de dólares por año y estamos teniendo 2,5. Es decir que podemos hacer la cuenta, no vamos a llegar a 2030, ¿verdad? Tampoco llegaríamos a 2040, bueno, no sé. Capaz que antes de 2050, es otro centenario de una Copa del Mundo, capaz que para ahí llegamos. Salvando la broma, que no lo es, digamos, realmente esto va a enlentecer mucho ese proceso de refuncionalización. Es decir que, de nuevo, del lado positivo vemos que hay una sensibilidad hacia continuar este proceso. Creemos que este proceso de nuevo hospital ha sido enormemente bien valorado. Si uno va al hospital, hay zonas que están perfectas, realmente que no tienen que envidiarle a ninguna mutualista privada o ningún hospital público.
y hay zonas que están realmente muy mal. Entonces ese proceso de seguir mejorando y llevando todo a nivel va a quedar enlentecido, no parado completamente, pero sí muy enlentecido. Y bueno, habíamos pedido además para el Hospital de Clínicas algunos programas de atención a la salud bien concretos. Habíamos mencionado, por ejemplo, el programa de atención al cáncer de colon, ¿verdad? Una enfermedad realmente muy grave y que afecta a muchas y muchos uruguayos. Bueno, para ese programa, por ejemplo, no va a haber una asignación, no va a haber asignación para el programa de la litiasis, para todo lo que son las piedras en el sistema urinario, no va a haber asignación, no va a haber asignación para un programa de radiocirugía y para un programa de células CAR-T, que es unas células, ¿verdad?, que permiten trabajar con el sistema inmune. Si había 4 programas que incorporaban en el sector público técnicas que son necesarias y que, bueno, no se van a poder llevar adelante, es decir, que el sistema público va a tener que seguir comprándolas o pagando al sistema privado porque no las tiene incorporadas. Claro, porque una de las cosas que el Clínicas permite es un intercambio público-público, digamos, ¿no? En la medida en que desarrolle esos servicios o esas áreas que por lo pronto no se van a poder desarrollar. Exactamente. ¿Tenés previsto, para cerrar el capítulo vinculado al Hospital de Clínicas, algún paso en conjunto, evaluado en conjunto, quiero decir, con la dirección del hospital, con Álvaro Villar en este caso? Sí, mantenemos siempre muy bien diálogo con Álvaro. Este tema, sin duda, está en agenda. Es un tema que hemos manifestado ya preocupación y conversado con el Ministerio de Salud Pública y bueno, con distintas autoridades. Entendemos que hay una necesidad de continuar este proceso de refuncionalización y bueno, esperamos que en el presupuesto o por otros mecanismos, porque el Estado puede tener otros mecanismos de inversión, se pueda realmente llegar a esa meta del 2030. Es decir, que eso va a estar en discusión y en conversación fuertemente. Un aspecto complementario con respecto a la situación de quienes ejercen la docencia en la Universidad de la República. Cuando se redondeó la aspiración presupuestal presentada al Poder Ejecutivo desde la UDELAR, el entonces rector interino Álvaro Mombrú hizo énfasis en que también se buscaba, ¿cómo decirlo?, reforzar los salarios docentes sumergidos. Sí. No solo una cuestión cuantitativa en términos de cantidad de horas docentes, sino una variable cualitativa. Exacto. ¿Qué termina ocurriendo en función de los recursos que el Poder Ejecutivo manifiesta intención de dar a la UDELAR? Bueno, esto en los 350 millones de pesos no está contemplado, claramente, no es parte de ese paquete. En la negociación que se hizo tripartita, los gremios justamente plantearon que esos 140 millones de pesos, en lugar de ir a un aumento generalizado para todos y todas los funcionarios por igual, pueda ir enfocado a aspectos específicos de disminución de desigualdades internas. Entonces, es justamente parte de esto que esta ratificación y que muestra además, ¿no?, más allá que los salarios en la universidad son muy bajos, pero también la voluntad interna de poder aplicarlos dentro de la universidad a los que están todavía más sumergidos. Por supuesto que el monto de los 140 millones de pesos es muy bajo en relación a todo lo que haría falta para solucionar ese problema de los salarios más bajos, pero por lo menos permitiría dar una mínima señal de sensibilidad en la interna. Es decir, creo que es más esa, ¿no?, la sensibilidad de que los gremios mostraron en la negociación de, en lugar de ir por un incremento idéntico para los grados más bajos y los más altos, tratar de focalizar en algún aspecto. Desde el Poder Ejecutivo y en particular desde el oficialismo se defiende el proyecto de ley, se lo plantea como lo posible en un contexto de dificultades fiscales. Se habla de un proyecto de ley de presupuesto austero, pero en el que de todos modos hay aumento en las partidas presupuestales, o sea, en las inversiones, en los gastos. Y bueno, ahí evidentemente una de las cuestiones que puede surgir es, está bien, se dice todo lo que se dice, hay determinadas insatisfacciones con respecto a esto que se ofrece, pero ¿qué pasa si comparamos estos números con los obtenidos en la anterior instancia presupuestal, que fue bajo el gobierno pasado del expresidente Luis Lacalle Pou? ¿Cómo sale la UDELAR de esa comparación, de ese ejercicio? Bueno, en el periodo pasado hubo dificultades realmente muy grandes también. Hubo una gran dificultad a nivel salarial, porque realmente durante el periodo pasado hubo un descenso de salarios. En este caso no estamos viendo un descenso, pero tampoco un incremento como se necesitaría para atender a los salarios más bajos. Y al revés, en el periodo pasado, a través también de la discusión en el Parlamento, ¿no? Por eso nosotros seguimos confiados en el Parlamento. Un mensaje que inicialmente era de cero incremento, bueno, se pudo
llevar a un mensaje en el cual, por ejemplo, rubros como las dedicaciones totales fueron atendidos. Entonces, hay luces y sombras, yo diría. Hay algunos aspectos que en el periodo pasado realmente se logró, como decía, con esa intervención parlamentaria, poder atender y que hoy no estamos viendo que se puedan atender. Y hay algunos otros rubros que en el periodo pasado directamente no se atendieron o una pérdida, como lo salarial, que bueno, ahora lo que estamos viendo sí es una situación un poquito distinta, no la que desearíamos, pero por lo menos que no va a ser a priori con esta negociación tripartita de pérdida. Es decir que bueno, yo creo que es siempre difícil esa comparación. En el global sí seguimos viendo que la universidad sigue teniendo unos recursos que son muy insuficientes frente al aumento de matrícula. Lo fue en el periodo pasado, la matrícula siguió creciendo y lo sigue siendo ahora. Es decir que de alguna manera creemos que, para decirlo de esta forma, la universidad está dando respuesta a la sociedad, al país. La universidad está atendiendo a las y los estudiantes en Montevideo y en el interior. En el interior ya llegamos a casi 30.000 estudiantes. Yo estuve estos días en Salto, Paysandú, en Río Negro. Y me decían, por ejemplo, en Salto, este año fue el récord de inscripciones. En general, las inscripciones en Salto venían 1.200, 1.300 estudiantes por año, y este año se llegó a más de 1.400, 1.430 estudiantes, que es fantástico, ¿no? 1.400 estudiantes entrando en Salto, ¿no? Los que están, de luego, en todo el resto del país. Y bueno, y sí sentimos que la sociedad en su conjunto debería hacer un esfuerzo para poder mantener el funcionamiento de la universidad, para que esta cantidad de estudiantes que se acercan a la educación universitaria realmente encuentren las condiciones dignas de estudio, para que no surjan problemas como 2x3 tenemos, ¿no? Ahora hace poco estábamos con grandes dificultades para comenzar un semestre de la carrera de enfermería en la zona este del país, porque teníamos dificultades realmente económicas para contratar a las y los docentes que dieran esos cursos, ¿verdad? No sé, también en Paysandú, el ciclo inicial optativo de salud, que está desbordado, más de 500 estudiantes en las carreras del área de la salud, incluyendo la medicina, la enfermería, pero otras carreras también, y que luego, bueno, no entran en los salones o tienen que ir a hacer las prácticas y no hay suficientes docentes. Por todos lados encontramos dificultades para seguir manteniendo el nivel de calidad, que bueno, es el que nosotros nos autoexigimos, porque sabemos que la educación universitaria aquí es reconocida en todo el mundo. Los ejemplos que ponías nos conectan con otro aspecto siempre muy importante en la lógica universitaria, y es la política de descentralización. ¿Cuántos de los planes que te propusiste llevar adelante en ese sentido cuando asumiste el cargo de rector van a quedar de lado en función de esta, digamos, perspectiva presupuestal que asoma? Bueno, es una perspectiva realmente muy dura para el interior del país, porque en el mensaje del Poder Ejecutivo se asigna 0 pesos a todo lo que es el programa territorial de la universidad, ¿verdad? La universidad planteó un programa de desarrollo en el interior específicamente. Para eso pidió unos 830 millones de pesos. Y ese rubro tiene un 0, grande y bien redondo ahí. Justamente en esta recorrida, cuando fuimos y estuvimos conversando, no solo con docentes, estudiantes que tenían una gran preocupación, pero también estuvimos hablando con los intendentes de esos 3 departamentos. Y bueno, este tema sin duda surgió porque en cada departamento lo que se pide y se plantea a la universidad es cómo se crece, cómo se generan más carreras, cómo se atiende mejor las que están, cómo se vincula más el desarrollo de la investigación, de la enseñanza con las necesidades sociales. Y bueno, lo que hoy les podemos decir es no vamos a tener un peso incremental. Y la matrícula crece, es decir, que lo que vamos a tener es cada vez más tensión y más dificultad para sostener las actividades que tenemos ahora. Y bueno, y una perspectiva de ampliarlas realmente nula, ¿no? Es decir, que creemos que eso es algo que hay que atender. Sabemos que hay una deuda histórica, ¿no?, del país hacia el interior. La universidad, como dije, tiene alrededor de 30.000 estudiantes, cerca entre 28 y 30.000 estudiantes en el interior, y tiene más de 130.000 en Montevideo. Así que todavía la distribución claramente hace que la gran masa de estudiantes esté aquí. Si vamos a la distribución, no sé, de las y los profesionales, por ejemplo, de la medicina en el país, sabemos que al norte del Río Negro hay poquísimos. De cualquier disciplina, ¿no?, que busquemos, no solo de la medicina en general, hay muy pocos ingenieros e ingenieras, hay muy pocos investigadores. Y bueno, ese cambio que el país necesita de un crecimiento realmente más parejo, ¿no?, de alguna forma más equitativo, requiere continuar el proceso de descentralización, requiere profundizar la instalación de las sedes universitarias.
Veíamos también en la visita, ¿no?, que en esa zona del país en este momento están llegando como visitantes profesores de todo el mundo, que llegan estudiantes de intercambio de otros países, que hay una investigación de ida y vuelta, que se organizan eventos internacionales, porque se está generando investigación de primer nivel allí. Ahora, en la medida en que quedamos congelados en recursos, ese proceso puede ir retrocediendo, ¿verdad? Es decir, podemos no tener ya ni siquiera las horas para hacer investigación, porque hay que dedicarlas solo a enseñanza. Podemos perder el aspecto universitario, que es el que justamente garantiza una investigación, una educación de calidad, ¿verdad? Garantiza que las y los egresados universitarios, cuando van a cualquier lado del mundo, están reconocidos como personas de primer nivel. Por todo lo dicho, incluso podríamos sumar que ADUR, ¿no?, el sindicato docente, planteó inquietudes por entender que no se contempló la docencia de dedicación completa en esta propuesta presupuestal. Lo que está claro es que la lista de pendientes, desde la perspectiva de la Universidad de la República, es muy extensa. Completamente. Como recién lo decías, la discusión parlamentaria recién empezó, el Parlamento irá recibiendo a distintas delegaciones, siempre hay espacios para negociar, pero la pregunta es, ¿qué va a ponderar la Universidad de la República en un contexto en el que quizá pueda obtener algo más, pero seguramente no mucho y mucho menos todo lo que le gustaría obtener? Ese camino político al interior, en los ámbitos de discusión, ¿ya lo comenzaron? Sí, es un camino que todavía no está completo, justamente porque, bueno, es el domingo conocimos la propuesta del articulado del Poder Ejecutivo, pero ya ayer tuvimos reunión de la Comisión Ad Hoc de Presupuesto. El martes que viene va a haber discusión en el Consejo Directivo Central, también Comisión Ad Hoc previamente, y seguramente se va a buscar, digamos, de alguna forma, priorizar algunos de los aspectos para poder focalizar luego en la discusión parlamentaria, ¿no? Eso, como decía, todavía no hay una decisión definitiva. Hay muchos rubros que están en un cero, hay muchos rubros que el monto asignado es muy bajo en comparación. Es decir, que no va a ser tan sencillo tampoco, pero por supuesto la universidad siempre está atenta a cuál es el contexto y bueno, y en el diálogo, ¿verdad? Sabemos que las y los parlamentarios sí nos van a hacer esas preguntas, ¿verdad? De qué cosas en particular pueden ser las que se pueden viabilizar en el corto plazo y bueno, y qué otras tendrán que esperar a lo que nosotros creemos también va a ser luego en este periodo las próximas rendiciones de cuentas. Hay un marco de insatisfacciones que se expresa en distintos ámbitos vinculados a la educación, porque también lo obtenido por la Administración Nacional de Educación Pública, que es el organismo más importante en recursos, en cantidad de gente y en llegada a la población y presencia en el Estado, es mucho menos que lo que ese organismo, en función de su autonomía, había presentado como aspiración presupuestal. La pregunta es si hay algún camino, fundamentalmente por la cuestión del famoso objetivo de conseguir un presupuesto de 6% más 1 para educación y también para investigación, si hay algún camino posible de planteos conjuntos o de coordinación de acciones a nivel institucional. Sí, seguramente. Antes de la presentación de los presupuestos ya habíamos conversado tanto con ANEP, con UTEC. El objetivo del 6% para educación y 1% para investigación es compartido. Y bueno, ahí también nosotros nos preocupa que con esta propuesta presupuestal en realidad iría bajando en el tiempo el porcentaje dedicado a la educación. Por supuesto entendemos que habrá rendiciones de cuentas, pero hoy la perspectiva es que al final del quinquenio, en lugar de acercarnos al 6, estemos más cerca del 4. Ajá, cuando hoy en realidad el número está en 4,7, 4,8% aproximadamente. Es decir que, a ver si entendí bien, y disculpas por cualquier distracción que pueda haber habido, lo que se proyecta es una caída. Y sí, la verdad es esa. Por supuesto, entendemos que en las declaraciones públicas del gobierno ha dicho que este es un presupuesto, en principio, por un par de años, que por lo menos en la negociación tripartita se mencionó eso, que en el tercer año habría otras posibilidades. A nivel salarial estamos hablando. A nivel salarial, pero nosotros vemos que en el global, con los números que hay hoy y la proyección que hay hoy, el porcentaje, con las predicciones de crecimiento de PBI que hacemos nosotros, ¿verdad?, el porcentaje estaría disminuyendo. Dependerá, ojalá el PBI crezca todavía más de lo que nosotros vemos, en cuyo caso el porcentaje sería todavía más pequeño, pero lo cierto es que en una previsión inicial estamos viendo que caería abajo del 4,5. Claro, al hablar de presupuestos en claves, siempre en relación o en función del Producto Interno Bruto,
yo puedo darte más recursos, pero eso no quiere decir que en esa relación estés mejor. Por el contrario, puede darse el camino inverso, es una posibilidad. Exacto. Nos quedó pendiente profundizar en la cuestión de la docencia bajo el régimen o el formato de dedicación total, sí, que es uno de los aspectos que no fue satisfecho, por lo menos por el mensaje presupuestal inicial, sí, enviado por el Poder Ejecutivo. Buscar una mejora en ese sentido, uno puede suponer, va a estar dentro de las prioridades en el proceso de negociación que se abre en el Parlamento. Va a ser parte de la discusión interna de la universidad, pero es uno de los rubros que a mí personalmente me preocupa y sabemos que a muchos colectivos le preocupan. La dedicación total es la herramienta para consolidar a las y los jóvenes que hacen una carrera científica. En los rubros que recibimos, podemos decir que todos aportan un poquito hacia el 6%, pero ninguno aporta en forma decisiva hacia el 1% para investigación. Y justamente este programa de dedicaciones totales es un rubro que va directamente al porcentaje en investigación. Entonces, realmente sería muy importante reforzarlo. Es uno de esos rubros que yo mencionaba que en el quinquenio anterior sí se tuvo en cuenta. Eso nos permitió tener alrededor de 70, 80 ingresos por año al régimen de dedicación total. Estamos hablando de eso, 80 jóvenes que terminaron sus estudios doctorales, que están haciendo investigación independiente, que están aportando conocimiento al país. Y en este momento esos rubros se finalizaron. Entonces, con un incremento cero en el programa de dedicación total, nos da, en los números que nosotros tenemos, que vamos a tener 80 personas que luego de haberse formado en el grado, en la maestría, en el doctorado, estando ahora en el momento de hacer investigación, la perspectiva que van a tener es irse del país a hacer investigación en otro lado, porque no van a tener un programa de dedicación total en la Universidad de la República. Y eso es grave. Eso afecta sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Justamente, en general, a los grados 2, que son los que están culminando una beca de posgrado, y que luego no van a tener una continuidad hacia una inserción laboral digna. Sobre el cierre, cuando te recibimos como candidato hace 2 o 3 meses al rectorado de la Universidad de la República, había una discusión planteada en el marco de la previa a las elecciones, si se quiere, de la campaña electoral, con respecto a si era necesario canalizar determinados cambios, modificando primero la ley orgánica que rige a la Universidad de la República, o si eso podía hacerse incluso antes de ese eventual proceso. Vos defendías esto último. Me pregunto si algo de eso, que entre otras cosas tiene que ver con la participación hacia adentro de la Universidad de la República, aunque no solo, en tu plan político se ve afectado por esta realidad presupuestal. No, yo creo que son aspectos, en ese sentido, son un poco ortogonales. La universidad siempre se autorrevisa, busca mejorar su funcionamiento, busca mejorar su gestión y busca mejorar su participación política. La afectación puede ser, si se quiere, conceptual, ¿verdad? En el marco de la preocupación presupuestal, quizás el foco de la gente no va a estar en esos cambios. En particular, en estos meses, el foco de rectorado no estuvo en esos cambios, sino que estuvo en la cuestión justamente de explicar, transmitir y defender el presupuesto. Pero bueno, yo realmente creo que vamos a poder en el año que viene avanzar en esa discusión interna y avanzar también, lo que decía, ¿no? en esta revisión de funcionamiento que es imprescindible también.